Mi medio hermano exige que yo no vaya a la universidad para que él pueda ir a la más cara del país, y mi madrastra está de acuerdo, así que les hice la vida imposible. Nunca imaginé que mi propia familia, o al menos la mitad de ella, me traicionaría de una manera tan descarada. Mi nombre es Jorge, y tengo un medio hermano, Sergio. Desde que éramos niños, las cosas siempre fueron tensas entre nosotros. Mi padre se casó de nuevo cuando yo tenía 8 años, y desde entonces, la vida en casa cambió completamente. Mi madrastra, Laura, siempre favoreció a su hijo, Sergio, en todo. Pero nunca pensé que llegarían tan lejos como para intentar robarme mi futuro. El conflicto comenzó el año en que Sergio y yo estábamos terminando la preparatoria. Los dos habíamos sido aceptados en universidades importantes, pero aquí está el detalle: yo había sido aceptado en una universidad pública, con una beca parcial. Sergio, por otro lado, quería asistir a la universidad más cara y prestigiosa del país, pero no tenía ninguna beca. El problema era que mi padre no podía pagar las dos universidades a la vez. Una tarde, mi padre nos reunió a todos para hablar del tema. Sabía que la situación era difícil económicamente, pero yo estaba dispuesto a seguir adelante con mi plan y buscar un trabajo para pagar lo que faltara de mi universidad. Sergio, sin embargo, tenía otra idea en mente. Papá, no es justo que yo me quede sin ir a la mejor universidad solo porque Jorge también quiere estudiar. Él puede ir a cualquier universidad barata, pero yo necesito la mejor si quiero tener éxito en la vida, dijo Sergio con esa actitud altanera que siempre tenía. Lo que más me sorprendió fue que mi madrastra, Laura, no solo lo apoyaba, sino que ya había hecho planes para que el dinero que mis padres habían ahorrado para ambos, fuera destinado solo a Sergio. Tu hermano tiene razón, Jorge. Eres muy listo y puedes salir adelante en cualquier universidad, pero Sergio necesita esta oportunidad, dijo ella sin titubear, como si yo no tuviera ningún derecho a mi propio futuro. Me quedé en shock. Mi propio padre se quedó callado. No podía creer lo que estaba escuchando. Ellos esperaban que yo renunciara a mi educación para que Sergio pudiera ir a esa universidad de lujo. Sentí como si todo el esfuerzo que había puesto en mis estudios no valiera nada para ellos. Y lo peor de todo es que esperaban que yo simplemente aceptara su plan sin pelear. Pero no iba a dejar que eso sucediera. Sabía que tenía que hacer algo. Si Sergio y Laura querían jugar sucio, yo también podía hacerlo. Decidí empezar por lo básico, sabotear sus planes desde dentro. Comencé a hacer todo lo posible para que la vida en casa se convirtiera en un caos. Me levantaba temprano para usar la ducha durante horas, sabiendo que Sergio tenía poco tiempo para prepararse antes de la escuela. Lo hacía llegar tarde a sus clases todos los días. Luego, comencé a esparcir rumores sobre él en su escuela, haciendo que muchos de sus amigos comenzaran a darle la espalda. Sabía que si lo aislaba socialmente, perdería la motivación para seguir insistiendo con esa universidad cara. Pero eso no era todo. También comencé a hablar con mi padre a solas, recordándole lo injusto que era todo esto. Le pregunté cómo se sentiría si alguien le pidiera renunciar a sus sueños para beneficiar a otra persona. Al principio, él seguía apoyando a Laura y a Sergio, pero poco a poco, mis palabras comenzaron a hacer mella en él. Un día, la tensión llegó a su punto máximo. Sergio y yo tuvimos una discusión explosiva en la que él, furioso, me acusó de arruinarle la vida. Todo esto es tu culpa. Si tan solo dejaras de ser tan egoísta, yo podría tener la vida que merezco, me gritó, con los puños cerrados. Lo que no sabía en ese momento es que estaba a punto de hacer algo que cambiaría todo para siempre. Algo que no solo destruiría los planes de Sergio y Laura, sino que también dejaría a toda la familia al borde del colapso. Después de esa discusión con Sergio, supe que tenía que dar el golpe final. No me iba a quedar de brazos cruzados mientras intentaban destruir mi futuro. Así que decidí tomar medidas más serias. Lo primero que hice fue investigar un poco sobre la universidad que Sergio quería tanto. Resulta que esta universidad tiene un proceso de admisión bastante estricto, y cualquier tipo de comportamiento cuestionable podría costarle su lugar. Así que comencé a reunir pruebas de los rumores que había esparcido sobre él. Sabía que Sergio no era un santo y tenía algunas malas influencias en la escuela. Con un poco de esfuerzo, conseguí capturas de pantalla y mensajes comprometedores que lo mostraban en situaciones que no serían bien vistas por la universidad. Sabía que si enviaba eso al comité de admisiones, sus posibilidades de entrar se desvanecerían. Pero eso no era suficiente para mí. Quería que mi padre también viera la verdad sobre Laura y Sergio. Así que decidí investigar las finanzas de la familia. Lo que descubrí fue peor de lo que esperaba. Laura estaba desviando dinero de las cuentas conjuntas de mis padres para pagar lujos innecesarios para Sergio, como ropa de diseñador y viajes caros. Le mostré toda esta información a mi padre, quien al principio no quiso creerme, pero luego no tuvo más remedio cuando le enseñé los extractos bancarios. Mi padre se sintió traicionado. Por fin empezó a darse cuenta de que Laura y Sergio lo habían estado manipulando todo este tiempo. Decidió confrontarlos, y lo que siguió fue una pelea monumental en casa. Laura, al verse acorralada, intentó justificarse diciendo que todo lo había hecho por el bien de Sergio, pero mi padre ya no le creía. Decidió cortar los fondos para la universidad de Sergio y, en su lugar, propuso que ambos compartiéramos los ahorros de manera equitativa. Sergio, furioso, me culpó nuevamente y juró que me haría pagar por arruinar sus sueños. Pero ya era demasiado tarde.
Sergio no solo perdió la oportunidad de ir a la universidad que quería, sino que también perdió la confianza de nuestro padre. Y Laura, por su parte, también quedó expuesta como una manipuladora interesada. Mi padre, aunque dolido por todo lo que había pasado, decidió divorciarse de ella y centrar su atención en reparar nuestra relación. El día que Sergio recibió la carta de rechazo de la universidad fue uno de los días más satisfactorios de mi vida. Mientras él destruía la carta en un ataque de rabia, yo me quedé tranquilo sabiendo que la justicia, de una manera u otra, había sido servida. A pesar de todo el caos, yo seguí con mi plan de ir a la universidad pública, y hoy puedo decir que fue la mejor decisión que tomé.